Dios, como bien lo leemos, para el pueblo de Dios y para sus hijos. Porque nuestros hijos hacen parte del pueblo de Dios. Nuestros hijos, tus hijos, iglesia, tengan en cuenta que nuestros hijos también son del reino de los cielos. Y como creyentes que somos, debemos siempre de velar por nuestra salvación y por la de nuestra familia. En el libro de los Salmos, Salmo 27, dice que nuestros hijos son herencia de Jehová. Nuestros hijos es una herencia que Dios nos ha entregado y es de cuidarla y de velar por ella. Así que el gran mandamiento es vivir los mandamientos, guardar los mandamientos, obedecerlos. Y dice en el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que sus días sean prolongados. El versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Lo que hemos aprendido y lo que tenemos de conocimiento debemos de transmitírselo a ellos. Y la Biblia dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que en estas festividades que se avecinan para el 31 de octubre, debemos de velar por nuestros hijos, de cuidar que no participen de dicha fiesta que es diabólica, satánica y son sacrificios a los ídolos. Las primeras celebraciones del Halloween nunca fueron realizadas ni llevadas a cabo por la iglesia. Desde los siglos primeros, en las iglesias, nunca fueron practicadas, sino por unos sacerdotes, según las historias, los eruditos, unos sacerdotes de una secta llamada Duina, fue donde empezaron a celebrar dicha festividad. Y esta festividad de el Halloween fue en honor a Sanadrín, que es el dios de la muerte. Es el dios de la muerte. Cuando celebran esta actividad, están celebrando a Sanadrín, el dios de la muerte. Por eso usted mira que se disfrazan de calaveras, se disfrazan de muertos, a cosas asquerosas, demoniáticas, porque no es otra cosa sino al dios de la muerte. Y esta fiesta la celebraban en honor a él, al señor de la muerte y a sus demonios, a sus secuacios, cuya festividad caía el 1 de noviembre. Según la historia, según investigando, estas fiestas las celebraban el 1 de noviembre. Y tenía dichas función y objetivo, y era una noche totalmente santa para ellos. En esa noche recogían los ganados en los establos y todo el mundo se encerraba porque esa noche pasaba Sanadrín, el señor de la muerte. Pero los católicos siempre han celebrado en conmemoración a los muertos y siempre han creído que los muertos vienen y visitan y que nos acompañan, pero eso es una mentira. La Biblia dice que después de la muerte no hay memoria de más nada en el sepulcro. ¿Quién te alabará? El que muere ya no vuelve más. No, pero es que me apareció fulanito y se me apareció sutanito. No es sutanito ni fulanito que se le apareció, es un espíritu malo que usted está viendo. Es un espíritu en figura de esa persona, pero no es tu papá, no es tu mamá. Qué bueno que los padres se le aparecieran. ¿Usted cree que donde los muertos se aparecieran lo acompañaran a uno? ¿Usted cree que los que estuviéramos vivos tuviéramos tragedias y tuviéramos peligros? No, porque los muertos avisarían a tiempo, pero no, hermanos. No, amado amigo, los muertos nunca vienen. Los muertos están en el más allá, están en un lugar de descanso o están en un lugar de tormento, en el lugar que haya cosechado, que haya sembrado, ese lugar es donde está. La historia del Halloween se remontan hace más de 2500 años, según la historia, cuando en los años de Celta terminaban la fiesta del verano, y allí el 31 de octubre de nuestro calendario se recogían los ganados en los establos y
y se escondían en sus casas, se encerraban. Y de allí es donde nacen, donde poner calaveras, telarañas, poner un sinnúmero de cosas en las casas, porque eran para espantar los espíritus que iban a llegar esa noche. Entonces, de ahí viene esta tradición de poner tantas cosas en las casas, pero quizás hay gente que lo hace y lo practica el día de hoy y no sabe el significado por qué lo hace. No saben, dicen, oye, hay que decorar la casa, poner murciélagos, poner calaveras, pero en sí, en el tiempo de Celta, hace aproximadamente 2500 años, aquellas personas allá en Celta ensuciaban las casas y ponían calaveras, ponían espantos para cuando al venir el espíritu de la muerte viera todas estas cosas y salieron huyendo. De ahí donde nace de decorar las casas. Pero esto es un sinónimo, es una tradición diabólica y satánica. En el libro de Deuteronomio, donde leemos, vamos a mirar un pasaje de la palabra de Dios, porque el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, salió con ciertas costumbres y ciertas tradiciones. Deuteronomio capítulo 32, el pueblo de Israel sale con ciertas costumbres y ciertas tradiciones de allí paganas. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 16. Le despertaron a celo con dioses ajenos. Lo provocaron a ira. Está hablando del Señor. Lo provocaron a celo, lo provocaron a ira, sacrificando a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. El pueblo de Israel, después de haber salido con mano poderosa, con mano fuerte, de haber visto la grandeza de Dios, ellos siguieron llevando costumbres paganas, sirviendo y ofreciendo sacrificios a ídolos paganos. Y por esta cosa, la ira de Dios se enciende sobre ellos. En Ezequiel, la palabra de Dios nos dice en el profeta Ezequiel algo importante acerca de los disfraces. Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículo 12. Estamos ahí, Ezequiel 11, 12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Palatías, hijo de Benaías, murió. Entonces me postré el rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirá del todo el remanente de Israel? El pueblo de Israel había empezado a practicar costumbres paganas y la ira de Dios se enciende por eso. Practicar costumbres paganas no es para el pueblo de Dios, no está para nosotros.
no está para la iglesia del Señor. Y volvemos a Deuteronomios, alabado sea el Señor, porque el pueblo de Israel era un pueblo propio, un pueblo para Él, y la iglesia del Señor es un pueblo para Él, aleluya. La iglesia del Señor es para Él y únicamente para Él. Deuteronomios capítulo 18, dice la palabra de Dios. Deuteronomio 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortígolo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas, por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa esta ciudad, estas naciones delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios. Ahora la Biblia nos está diciendo, y le dice al pueblo de Israel, que cuando ellos entraran a la tierra, no aprenderá a hacer según las abominaciones de aquellas ciudades. Porque aquellas ciudades tenían por costumbre de pasar a sus hijos por el fuego. Tenían la costumbre de ir a los cementerios y golpear la tumba y golpear allá. Y hasta el día de hoy muchas personas tienen esa costumbre de ir a los sepulcros y golpear. Y dice la Biblia, no consultemos a los muertos. De ir a la tumba y visitar la tumba no es malo. De ir a visitar al padre, a la madre o a ese pariente, de ir allá no es malo. Porque miramos cuando Jesús murió, Marta y María iban al sepulcro y lloraban allá en el sepulcro. Algunos dicen, no es que es malo ir al sepulcro. Malo es cuando usted se sienta allá y empieza a golpear la tumba y empieza a hablar con el muerto. Eso es malo. Porque los muertos no tienen memoria de más nada. Vamos, y si algunos van, irán y la limpian y dan un vueltazo. Recuerdan aquellos tiempos cuando tenían a ese ser querido a su lado, pero ya de consultarlos y llamarlos y pedirles ayuda, porque nuestra ayuda viene de Jehová de los ejércitos, nuestro socorro viene de Él, dijo el salmista David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene tu socorro, de ahí viene tu ayuda, del que murió y resucitó y hoy está vivo, Jesucristo el Señor. Ahora, en el libro de Cantar, segundo a los Corintios capítulo 6, vamos a segundo de Corintios capítulo 6, segundo a los Corintios capítulo 6, notemos lo que el apóstol Pablo habla en su segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desiguales con los incrédulos. Está hablando a la iglesia. Como iglesia no podemos unirnos con los incrédulos, con los que no tienen nada. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como creyentes no participamos de dichas festividades, de dichas fiestas paganas. Estas son fiestas que vienen del ocultismo. En esa noche los satanistas están orando, están ayunando, están haciendo vigilia, están haciendo sacrificios. Es una fiesta para ellos, entre comillas, totalmente santa, pero eso es una fiesta diabólica y pagana. Como creyentes que somos,
no somos llamados para ofrecer sacrificios. Nuestros sacrificios siempre serán para Dios, para el que murió y resucitó. En la segunda de la carta a los Corintios, en el capítulo 8, y vamos a hablar un poco de los sacrificios. Segunda de los Corintios, capítulo 8, abrimos nuestras Biblias ahí. En 1 Corintios, capítulo 8, versículo 14, 4. Segunda de los Corintios, capítulo 8, versículo 4. Leemos el versículo 1, vamos a leer el versículo 1 en adelante. 1 Corintios 8, 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe de saber? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero en todos no hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolo, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Muchas personas en la ignorancia sacrifican a los demonios, sacrifican a los ídolos, a las estatuas, a las imágenes, que a San Benito, que a San Lorenzo, que a la Virgen de Chiquinquirá, que a la Virgen de Guadalupe, que a la Virgen del Carmen. Bueno, tantos ídolos. Y dice el apóstol Pablo, sabemos que un ídolo nada es y que solamente hay un solo Dios. Los ídolos tienen oídos, mas no oyen, tienen boca, mas no hablan, tienen nariz, mas no olfatean, tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no caminan. Pero el Dios que nosotros tenemos es un Dios que ha vencido la muerte y está sentado a la diestra de Dios Padre, y un día desde allá vendrá a levantar esta iglesia que le sirve y que le ama. Adórale, adora su nombre, aleluya. Santo es nuestro Dios, bendito es su nombre. Aleluya. Santo es nuestro Dios. En Levíticos capítulo 17, Levíticos capítulo 17, verso 7. Levíticos 17, versículo 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirá también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Para el pueblo de Israel estaba prohibido estas prácticas de ofrecer sacrificios a los demonios. Esta fiesta que se avecina del Halloween, del 31 de diciembre, es una fiesta que se ofrece en honor a la muerte, a los demonios, y se sacrifican animales. Incluso por los medios siempre están anunciando que cuiden a sus hijos, que velen por ellos. Y por algo será, porque desde tiempos atrás, de los tiempos remotos, se han extraviado niños
y más que todo son los niños, para sacrificarse al Dios de la muerte. No es otra cosa sino diabólica y satánica. Por eso, como iglesia, nos apartamos de esas tradiciones y de esas costumbres paganas para venir a servir a un Dios vivo. No servimos a un Dios muerto, ni honramos a un Dios muerto. Honramos y glorificamos al que vive y permanece por los siglos. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que como cristianos no nos disfrazamos, nos vestimos. La Biblia dice que Satanás es el que se disfraza. Amén. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y nosotros como cristianos nos vestimos de justicia. Nos vestimos de la verdad. ¿Sabe que los disfraces son camuflaciones? Ocultismo. Todo esto simboliza ocultismo. Por eso se disfraza. Viene del ocultismo. Pero el pueblo de Dios nunca se disfraza. Siempre se viste de justicia y de luz. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 16. Versículo 3. Segunda de Reyes 16:3. Estaba en la primera de Reyes. Amén. 16:3. En el año 17 de Pecah, hijo de Remalías, comenzó a reinar. Estoy leyendo el versículo 1 para que entendamos, pero vamos a leer el versículo 3. Pero empezamos del versículo 1. A reinar Acab, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acab era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a sus hijos, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó inciensos en lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Miren lo que hizo el rey Acaz. Empezó a desviarse de Dios. Empezó a ofrecer sacrificios a los demonios. Y no solamente él, sino también a sus hijos. Y dice la Biblia que empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Tener estas prácticas, hermanos, es hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pasar a nuestros hijos, permitir que nuestros hijos vayan a esas fiestas. No, hermanos. Yo creo que nuestros hijos son para honrar a Dios. Jesús dijo: dejad venir los niños a mí y no los impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Nuestros hijos le pertenecen al reino de Dios. Tu familia le pertenece al reino de Dios. Y segunda de Reyes, en el capítulo 17, miramos también algo importante. Verso 17. Ahí adelantico. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a la adivinación y a agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó con gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Por esta causa la ira de Dios se enciende, la ira de Dios cae, la ira de Dios se revela. Y yo quiero aconsejarles a que no practiquen estas costumbres. Al Señor servirás y a Él solamente honrarás y a Él solamente amarás, y ofreceremos sacrificios solamente al Señor. Aleluya. Sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificios que a Dios le agradan. Como creyentes y a las personas también, aíslense de dichas costumbres paganas.
A veces dentro de la iglesia se ven estas prácticas, creyentes que se dicen ser creyentes, se ven estas prácticas, pero el Hijo de Dios está llamado para hacer luz en medio de las tinieblas, resplandecer en medio de las tinieblas. Quizás muchos dirán, pero ¿qué tiene de malo ponerse un disfraz? ¿Qué tiene de malo sacarse? ¿Sabe cómo lo han maquillado ahora? El día del niño. Es la fiesta del niño. Ya no lo llaman la fiesta del Halloween, sino que es la fiesta, el día del niño. Estos días salió una publicación, el general de la policía, recomendando a los padres que no practicaran estas costumbres. Y muchos se fueron con el general de las Fuerzas Armadas, de la policía, porque él entiende, sin duda, él decía que era católico, y sin duda ha estudiado la Biblia, porque hay personas que aunque no son creyentes, aunque no asisten a una iglesia, conocen muy bien los mandamientos de Dios. Los conocen la palabra del Señor. Hoy nosotros más que ellos sabemos, porque tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu del Señor reposa sobre esta iglesia, aleluya. Sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tus hijos. Consérvalos para el Señor, críalos en el Señor, edúquelos para el Señor, que tengan buenos modales y buenos principios, y guíalos, y tú serás ese pilar y ese modelo a seguir con su conducta, para que sus hijos en el mañana amen a Dios y honren a Dios sobre todas las cosas. Que Dios nos bendiga por la palabra en esta noche.